Y ya paso a presentar a Sonia Clías. Ella es psicóloga y siempre ha trabajado en el ámbito de la educación. Sus principales referencias son la visión piqueliana y la pedagogía Waldorf. Se ha especializado en el desarrollo infantil de los niños entre 0 y 7 años, que es la etapa que más le fascina. Tiene una amplia experiencia trabajando con niños y niñas y actualmente se dedica a impartir charlas y cursos de formación, atender consultas y ofrecer asesoramiento a familias y profesionales de la educación. Y ha escrito 2 libros donde desarrolla temas tan interesantes como el arte de dar libertad, cómo acompañar el juego y el movimiento de los niños, y el arte de poner límites. Y sin más, le paso la palabra. Le tengo que dar aquí. No, funciona. Vale, arrímatelo. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Más cerca. ¿Aquí? ¿Sí? No. Tengo que dar aquí, ¿no? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Vale. Bien. Hay algunas cosas que quería decir antes de empezar con el tema de hoy, que es algo que... ¿Así? ¿Mejor? ¿Pero se escucha bien? Vale. Una tiene que ver con lo de hoy y otra tiene que ver con lo de ayer. Estoy leyendo un libro que no sé si conocéis, se llama El mito de la normalidad. ¿Alguien lo ha oído hablar de eso? Es de una persona muy interesante, se llama Gabor Maté, que es un experto en trauma, y ha escrito un libro con este título, El mito de la normalidad. Cómo consideramos normal cosas que en realidad no son normal. Entonces, la primera gran anormalidad que vivimos en este país es los ratios que tenemos. Yo no sé si lo sabéis, pero tenemos los peores ratios de toda Europa, de lejos. Entonces piensas, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esta realidad que damos por que es difícil, que difícil, pero lo consideramos normal cuando no es en absoluto normal? Es que esto no existe en Portugal, ni en Francia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en ningún otro país de Europa. ¿Qué nos pasa? Hasta en Brasil, que yo soy de Brasil. Bueno, lo primero es decir que mi castellano no está lejos de ser perfecto, pero creo que me puedo comunicar más o menos, que se puede entender. Yo soy de Brasil y hasta en Brasil los ratios son mucho mejores que aquí, que cuando cuentas lo que pasa aquí la gente se espanta. Entonces, cuando hay una reivindicación, o sea, cuando esto lo afrontamos desde la lucha, que no digo que no, pero que es como que vamos ahí, ¿no? Conquistando unas horas más, unos niños menos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro marco completamente distinto. Porque los niños, las familias y los profesionales estamos todos sosteniendo algo que en realidad es insostenible. Y esto no justifica nada porque hay mucho que hacer. Si no, no estaría haciendo formaciones ni asesorando centros, escuelas, etcétera, porque hay mucho que hacer. Se puede hacer mucho. Una cosa es lo que hacemos de la puerta de la escuela hacia adentro. Cuando estamos ahí, hay muchísimo que hacer. Pero luego, de puerta de la escuela hacia afuera, hay mucho trabajo que hacer para cambiar una cultura nefasta que tenemos de infancia. O sea, esto se sostiene porque tenemos una cultura que está muy alejada de las verdaderas necesidades de los niños pequeños. Y esto lo sabemos porque nos dice la ciencia ya.
ya no es ni un tema de sentido común, que hay que cambiar esta cultura. Y cuando cambiamos la cultura, esto se va a derrumbar, porque ya nadie más lo va a aceptar como algo normal. Porque la conciencia cambia, y esto lo sabemos. Cosas, por ejemplo, a nivel de roles, ¿no? Del tema del rol de la mujer. Cuando yo era pequeña, hacíamos cosas, decíamos cosas, las canciones, los chistes, todo lo que se hacía se daba por normal. Y hoy en día es totalmente inaceptable, ¿me entendéis? Entonces, no es imposible. Lo primero que tenemos que creer es que no es imposible cambiarlo. Porque si no, ¿cómo puede ser que en Italia, Francia, Portugal, Grecia, todos los países de Europa y otros más viven otra realidad distinta? Y no estoy hablando de 1 o 2 niños más o menos. Estoy hablando que, por ejemplo, en la etapa 2-3 tenemos 3 veces más y algunas veces más niños de lo que toca. Es mucho, es demasiado. Entonces, bueno, porque es importante decirlo, para poner en conciencia, para que la gente lo sepa y para que uno, bueno, vuelvo a decir, esto no justifica nada. Esto es como una condición y cuando decidimos libremente estar en una escuela, pues haremos lo mejor que sabemos, que podemos y nos tenemos que entusiasmar y animar y hacer un trabajo que es muy bonito, hacerlo bonito, ¿no? Y no estarnos ahí en este desánimo, en esta queja, en esta impotencia, y de eso hablo. Pero primero tenemos que verlo con claridad, que es una situación muy anómala la que tenemos y que no es un problema vuestro, ni mío, ni de las familias, ni de los niños, es un problema de ámbito general de cultura de infancia que tenemos en este país. Y no podemos esperar que un día se despierte un político iluminado y que nos cambien las normas, los ratios, las reglas, los presupuestos. Hay que construir desde una base otra mirada, otra cultura, para que luego esto no sea aceptable. Y si no es aceptable, pues se verán obligados a hacerlo distinto. Esto es algo que quería decir. Otra cosa que quería decir es con relación a lo que comentábamos, ¿no?, desde ayer y hoy. Hay una parte del malestar que vivimos, los profesionales, los niños y las familias, que os digo de verdad, es muy fácil cambiarlo, que es creando nuevos protocolos para la época de familiarización. Esto es muy urgente y hay que empezar ayer. ¿Vale? Esto no cuesta más dinero. No necesitamos más dinero para crear nuevos protocolos de proceso de familiarización. Porque pasar de estar en casa con unas referencias, con unos ritmos, con todo lo que el niño conoce y le da seguridad, a estar en otro lugar con otras personas, con otro ritmo, con otro todo, lo tenemos que hacer de manera muy progresiva para no crear esta experiencia tan traumática para los niños primero, porque son muy vulnerables, y para las familias y para los profesionales. Entonces, esta situación que vivís de primer trimestre, que cada vez nos replanteamos, no sé si quiero hacer esto de mi vida, y que tenemos ganas de salir corriendo, esto lo podemos cambiar.
es que se puede cambiar a mejor. Entonces no es el tema de la charla de hoy, no voy a entrar en los detalles, pero solo decir que es posible y se puede llevar a la práctica, y eso lo estoy trabajando ahí en Cataluña con algunas iniciativas. Por ejemplo, es el tercer curso que estoy trabajando con las escuelas infantiles de Tarragona, y este año finalmente hemos creado un protocolo nuevo y van a empezar en septiembre. Pero hay que hacer pasos en esta dirección. Esto es otra cosa que quería decir. Y otra cosa. Pasamos de guarderías a escuelas infantiles y yo todavía no estoy satisfecha con esto. El nombre guardería, ya sabemos que arrastra una imagen fatal del trabajo que hacéis, pero el nombre escuela lo hemos hecho con un intento como de dignificar el trabajo, pero esto es una trampa, se dice, una trampa, porque para ser digno no hay que ser escuela. Y los niños de 0 a 3 años no pertenecen a la escuela. Es un trabajo educativo, no escolar. Y esto es muy importante, entenderlo, integrarlo y transformarlo. Porque la idea escuela, os lo digo, sostiene los ratios que tenemos. No sé qué nombre será, pero ni guardería ni escuela. A mí me gusta llamar espacios educativos, donde justamente lo que más importa, que es la calidad de la relación, el apego seguro, la libertad de movimiento y juego, todo esto, ¿veis?, no tiene nada que ver con la escuela. Cada vez que decimos escuela, arrastramos un modelo escolar que no puede acoger de manera satisfactoria a niños tan pequeños. Y cuando, yo no sé aquí, pero en Cataluña ahora se habla mucho de integrar, ¿no?, la idea de 0-6. Yo pensaba, qué bien, finalmente. Pero ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que integran los pequeños para llevarlos hasta arriba. O sea, hay que corregir esta idea de que están en la escuela, porque no tienen nada que ver con las necesidades más verdaderas de lo que es esta etapa. Y bueno, y con esto empezó ya el tema que me toca hoy. Juego libre. Vamos ahí. Libertad o límites. Los dos son necesidades vitales de los niños. Cuando pregunto, ¿qué os parece? ¿Les faltan límites a los niños hoy en día? La gente me dice sí. Y entonces digo, de acuerdo, si entramos en una tienda tipo prenatal, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Maxicosis, sillitas, hamaquitas, cochecitos, tronas, mochilitas. ¿Cómo están los niños ahí? Muy libres no están, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Les faltan límites o les sobran límites? Tienen demasiados límites
donde necesitan ser libres, que es todo lo relacionado con su actividad propia, autónoma, que finalmente es movimiento y juego. No pocos, demasiados. Y ahí solo nos faltaban las pantallas. Las pantallas son la gran prisión, porque metemos los niños ahí delante de la pantalla y anulamos totalmente toda su acción, actividad, juego, experimentación, movimiento, etcétera, etcétera. Es una situación que los atrapa, totalmente artificial y que provoca un gran desequilibrio. Entonces, no les falta, tienen demasiados límites. Ahí donde justamente necesitan ser libres. Y en la otra parte, que tampoco es el tema de hoy, pero que es de acuerdo y cómo funciona todo el tema de las relaciones, de la convivencia, etcétera, aquí sí les faltan límites. Entonces no es que les falta, es que hay un gran desequilibrio. Demasiados límites donde necesitan ser libres, pocos límites ahí donde necesitan integrar, ¿no?, unas reglas, unas normas y poco a poco desarrollar unas herramientas sociales. No es que el objetivo sea ir por la vida poniendo límites, pero los límites son uno de los pasos importantísimos en este desarrollo de capacidades sociales. Forma parte, ¿no?, que tienen que integrar el hecho de que no pueden hacer todo lo que quieren, como quieren, cuando quieren, no pueden tener todo lo que quieren, como quieren, cuando quieren, ¿no? Esto es difícil para ellos, no es fácil, ¿no? Es un abdicar, renunciar a muchas cosas, pero es el compromiso de vivir en comunidad, porque ellos no están solos en el mundo y tienen que aprender y desarrollar estas habilidades. Cuando fallamos en esto y los niños tienen que crecer sin poder desarrollar estas habilidades, no les hacemos ningún favor, porque se sienten mal con ellos mismos, se sienten incompetentes a nivel social y esto provoca mucho malestar y baja autoestima. Entonces, dejarlos hacer todo lo que quieren tampoco es que sea de gran ayuda. Bien, entonces hemos oído hoy una excelente ponencia sobre el apego seguro, pero no podemos hablar, como había dicho Julia, no podemos hablar de actividad propia, autónoma, libre, juego, movimiento, etcétera, etcétera, sin hablar que lo primero es que este niño se sienta seguro, protegido, ¿no? Que visibilidad, es muy interesante esto, ¿no?, que nos trae Daniel Siegel como uno de las 4 características del apego seguro es que me vean, ser visto y el consuelo, ser consolado cuando hace falta, ¿no? Entonces, cuando el niño tiene esta experiencia de sentirse seguro, protegido, visto y consolado, está bien con él mismo, bien con el entorno y tendrá esta disponibilidad interna, esta alegría, este interés por experimentar, explorar, jugar, moverse, etcétera, etcétera, que es todo lo que es el movimiento y juego libre. Entonces, esta sería la situación ideal, ¿no? Un apego seguro y junto con una autonomía. Me doy cuenta, porque trabajo también con familias, que hay como muchas tendencias, ¿no?, modas a nivel de crianza,
donde se ha puesto mucha énfasis en la seguridad y protección y consuelo, como si esto fuera, como si todo acabara ahí, en ofrecerle máxima seguridad, protección, consuelo, ¿no? Y veo que esto está encubriendo, es como un maquillaje, ¿no?, de estilo de crianza que en realidad está encubriendo vínculos inseguros, apegos inseguros. No sé si lo habéis visto eso, ¿no? Entonces, como lo tengo siempre encima, lo llevo siempre encima, le doy contacto piel a piel al máximo, lo consuelo al máximo de la manera más primaria, que es dándole de mamá, y es como si con tanta inseguridad que vivimos, con tantas dudas y con tantos miedos, etc., y esto se ve también en la crianza, alguien nos vende la fórmula mágica donde no te puedes equivocar porque les das todo, ¿no? Y entonces lo compro. Es como, ¿me entendéis qué quiero decir? Lo compro para sentirme segura y tranquila de que no lo voy a poder traumatizar de ninguna manera si le doy siempre todo al máximo. Pero no se ha entendido bien que en realidad lo que buscamos es un apego seguro para que justamente el niño tenga esta posibilidad de por sí mismo experimentar, explorar, jugar, investigar y descubrir esta alegría de la actividad autónoma. Entonces aquí también algo que hay muchísima confusión en esto. Entonces hay que, cuando construimos esta cultura de infancia, resaltar los beneficios y el valor que tiene esta actividad propia de los niños, que esto es algo bastante desconocido. Esto es lo que trae Amy Pickler de gran valor, una pionera que supo ver en aquello que hacen los niños por ellos mismos como algo que tiene gran valor, ¿no? Cada vez sabemos más sobre eso, pero la imagen que se está construyendo en general de infancia y de necesidades de los niños, esto no está presente en absoluto, ¿no? Entonces, rescatar y construir esta realidad donde se pueda comprender mejor todo el valor de la actividad propia, de la actividad autónoma. No sé si conocéis este concepto de flow, que he fallado en una cosa, que no he puesto el nombre del autor y es un nombre que es impronunciable, pero si buscáis flow, bueno, yo puedo pasar después. Está en el libro, en mi libro del arte de dar libertad, en la bibliografía está su libro. Creo que es húngaro, tiene un nombre que son un montón de consonantes seguidas. Este hombre empezó a investigar sobre estos momentos de flow o cuando las personas se sienten muy satisfechas, ¿no? Ella llama las experiencias óptimas, donde te encuentras muy bien, o podemos decir felicidad, y descubrió que justamente esto se suele dar cuando uno se dedica a algo que le interesa
¿no? Que no hace por ningún factor externo, sino si lo hace por él, porque a él le interesa, le gusta, donde se siente competente, que es una actividad que le trae mucha satisfacción y que al mismo tiempo le supone algún reto, ¿no? Y entonces nosotros tenemos muy una visión de que pasamos de la actividad del trabajo estresante al no querer hacer nada. Y realmente estas experiencias óptimas, o de flow, es fluir, ¿no? En inglés, cuando no existe el tiempo, estás totalmente presente y te lo pasas bien, estás entregado y es altamente satisfactorio, no se da en momentos de no hacer nada. Se da en momentos donde ponemos la energía y en hacer algo que nos interese. Y es exactamente lo que hacen los niños pequeños cuando les dejamos hacer. Es esto lo que hacen en su movimiento libre, juego libre, son exactamente estas experiencias óptimas que describe este autor. Y luego está todo el tema del entusiasmo, que hoy en día sabemos que la situación más favorable a que haya aprendizajes es cuando hay entusiasmo, ¿no? Hay un autor que dice, es como esto que sabemos que los neurones no se tocan y que necesitan un medio para que el corriente eléctrico pase de uno a otro. Hay un autor que dice, el entusiasmo es como que si con una manguera, ¿no? Dejamos el cerebro empapado de elementos que facilitan, que son conductivos, ¿no? Y que facilitan el aprendizaje. Esto es algo que lo podemos experimentar. Cuando estás entusiasmado con algo, lo aprendes muy bien, muy fácil, y son aprendizajes que quedan, que se registran, que se asimilan. ¿Y cuál es el elemento que justamente hace el contrario y interrumpe la conexión de la información? El estrés. Y entonces, esto es lo que vemos, que las materias en la escuela se tienen que repetir una vez y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque no asimilan. ¿Por qué? Porque no se aprende con entusiasmo, se aprende con estrés y entonces no se integra. En cambio, vemos que los niños, cuando hacen sus procesos de investigación y experimentación, cuando es libre, lo hacen desde esta experiencia satisfactoria y de entusiasmo. Y el entusiasmo no es estar siempre contento, no es que se están riendo todo el día, es que están altamente satisfechos y a veces están muy serios, ¿no? Porque es como un trabajo que hacen, pero que es altamente satisfactorio y que se dejan llevar por un guión interno que les indica hacia dónde van. Cuando hablamos de contextos sociales, de normas, límites, reglas, cómo nos relacionamos, cómo convivimos, esto estamos hablando de un contexto cultural, no es universal, es cultural. Hay diferentes criterios, diferentes culturas, diferentes valores, y los niños no pueden saber esta parte si no hay un adulto que les enseña. Pero la parte que tiene que ver con movimiento y juego es universal. Entonces, antes hablábamos que podemos acabar este encuentro de una manera muy redonda, porque de hablar de diferentes infancias, ahora vamos a hablar de un factor que es universal. Entonces, ¿dónde nos encontramos todos? Porque aquí, en el movimiento, en el juego, no hay diferentes infancias, solo hay
la infancia, porque todos los niños traen esta semilla universal. Es una inteligencia universal que vive en el niño y que se expresa. Y aquí nos encontramos todos. Y aquí no depende de nada de diferentes de cultura, clase social. Todos los niños llevan esta semilla en ellos. Y vemos cómo una vez y otra se expresa esta gran inteligencia que vive ahí. Entonces aquí, si en relación a las normas, la convivencia, las reglas, los límites, etc., el adulto es quien enseña a los niños. El adulto es quien sabe y tiene que guiar a los niños a que puedan aprender cuáles son las normas de convivencia, que puedan aprender cómo es moverse, cómo es convivir en una comunidad, etc. ¿Qué tengo que hacer para retener un impulso? ¿Qué tengo que hacer para gestionar una frustración, etcétera? Ahora, en relación a esta inteligencia que vive ya en el niño y que quiere expresarse cuando llegue el momento, aquí hablamos de otra cosa. Y aquí es donde, por eso necesitan ser libres, porque yo tengo que dejar que esta inteligencia se exprese. Y ellos saben más que cualquier adulto qué tienen que hacer, cómo y cuándo. ¿Ves? Es justo lo contrario. Y aquí entendemos que libertad y límites no hay un conflicto entre libertad y límites, lo que hay es un ajustarlos, porque cada uno tiene un ámbito distinto, pero se encuentran. Por ejemplo, si un niño pequeño, que pues a lo mejor 3 meses o así, empieza a hacer este gesto de querer, ¿no?, coger un objeto, porque antes sabemos que tenemos como un reflejo, ¿no? Ponemos la mano aquí y cierran la mano, pero luego pierden el reflejo y lo tienen que aprender, este gesto tan complejo de agarrar algo, coger un objeto. Entonces, cuando esto está maduro, se expresa y luego tenemos que correr a apartar las cosas porque es imparable. Vemos que es un impulso que nace en el niño, se expresa. Yo no le tengo que enseñar cómo coger objetos, solo tengo que darle la oportunidad de tener objetos que pueda coger. Entonces, cuando el niño se interesa por eso, va a coger todo lo que encuentre. Y si este objeto está en manos de otro, ¿qué hará? Esta inteligencia solo le dice, tú coge esto tan interesante. ¿Vale? Y él, es lo que decía, no sabe nada de qué tengo que hacer si está en manos de otra persona. Por eso se encuentran. Y es siempre este juego entre lo que nace del niño y las necesidades, ¿no?, de vivir en comunidad, que es tan complejo, más complejo, como cuando hacemos lo que hacemos nosotros, que es juntarlos en grupos de iguales, donde están todos ahí que todavía no han desarrollado estas capacidades, habilidades sociales, ni empatía, ni control de su cuerpo, ni retención de impulsos, ni gestión de las frustraciones, etcétera, etcétera. Por eso es tan difícil para ellos, tan difícil para nosotras que trabajamos con ellos, porque bueno, es una situación totalmente artificial. Hay 13 niños de año y medio. Entonces los adultos tienen que ayudar. Entonces aquí es donde se encuentran. El niño intentará desplegar estos impulsos que viven en él y se va a encontrar con situaciones del entorno donde tendrá que aprender a ajustar, como ajustarse a este contexto social, cultural, de convivencia. Entonces, los beneficios
son muchísimos y todo lo que queda por saber, porque hay cosas que no tenemos ni idea de por qué hacen, según qué juegos, qué exploraciones, etc. Aquí Amy Pickler, Ana Tardos y Eva Kahlo, toda esta gente del Instituto Pickler, de la Casa Pickler, han mirado, han observado, han visto, han catalogado, descrito, etc., muchísimo sobre movimiento y juego, y todo es fruto de pura observación de qué es lo que realmente hacen los niños. No es lo que me parece, lo que creo, lo que pienso, sino que es realmente lo que veo. Y por ejemplo, bueno, lo voy a hablar después, pero me avanzo. Por ejemplo, han descrito Ana Tardos en su investigación, que solo era observar qué hace un niño pequeño cuando tiene un objeto en sus manos, ha descrito más de 100 maneras distintas de manipular un objeto. Entonces hay una riqueza impresionante ahí en lo que hace, en todo lo que es el movimiento y el juego libre, que cuando lo sabemos y observamos podemos apreciar todo lo que hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque lo necesitan, ¿no? La biología está hecha para que pongamos en práctica todo lo que es necesario, imprescindible. Por eso se mueven tanto y juegan tanto los niños. Que se muevan tanto, por ejemplo, en Budapest también han observado que en media han visto que un niño que ya cambia de postura, cambia su postura en media cada minuto y medio. Cada minuto y medio cambian de postura. Esto está observado, es una investigación científica de observación. Entonces, ¿qué pasa cuando los mantengo todo el día atados, que van de la mochila a la hamaquita, a la sillita, al cochecito y luego etc.? Y hay niños que se pasan prácticamente todo el día que no pueden moverse. ¿Ves el desequilibrio que estamos creando cuando si los dejáramos tranquilos y libres, cambiarían de postura cada minuto y medio? Es muy fuerte. Entonces, desde ¿no? a nivel físico, para el desarrollo de su cuerpo, su musculatura, las articulaciones, etcétera, etcétera, para poder construir, ¿no? los reflejos posturales, poder perder los reflejos primarios. O sea, hay muchos beneficios que son físicos. Luego, emocionales. Esta alegría que les produce, esta gran satisfacción de hacer algo por mí mismo, de poder plasmar, expresar y desarrollar todo este gran potencial que existe en mí. Steiner, de la pedagogía Waldorf, hablaba de varios sentidos. Por ejemplo, hablaba del sentido del movimiento, que es lo que decimos la propiocepción, ¿no? Que es poder percibir mi propio movimiento, que los tejidos, mi musculatura, etcétera, los tendones, me envía información sobre qué hace mi cuerpo cuando estoy en movimiento, cuando activo la musculatura. Y Steiner decía que este sentido del movimiento, este percibir de manera consciente mi propio movimiento, nos trae mucha alegría, porque esta conciencia que tiene que entrar en el cuerpo, identificarse con el cuerpo, ¿no? Que decimos que lo que hacen en los primeros años es construir este esquema corporal, ¿no? Y ser conscientes de su propio cuerpo. Entonces esta
conciencia que está afuera y que va penetrando en el cuerpo y que va conquistando este cuerpo y identificándose con esta primera identidad de yo, que es yo este cuerpo, porque los niños primero no se identifican con este cuerpo. Es un trabajo que hacen. Esto se hace con la sensación de la piel, de mis propios límites, y con la experiencia de mi propio movimiento puedo construir esta primer identidad de yo, este cuerpo. Pues esta conciencia que va penetrando en el cuerpo, si no nos podemos mover en el cuerpo, esto es de las experiencias más dramáticas que uno puede vivir. Estar en el cuerpo y no poder moverse. ¿Me entendéis qué quiero decir? Entonces, cuando yo me muevo en el cuerpo, esto me trae una gran experiencia de libertad y alegría, satisfacción. Y es lo que viven los niños cuando pueden moverse. Y cuando yo estoy cuando estoy contenta, me muevo, ¿no? Que decimos saltar de alegría, hay mucha relación entre estar en movimiento y este bienestar emocional, esta alegría que me da por sentirme libre en mi cuerpo, donde esto no es una prisión para mí, sino un instrumento que me posibilita ser libre en este caminar por el mundo. Además, sabemos que veis que voy hablando de movimiento y juego y movimiento, porque hay creo que hay más conciencia de la importancia del juego que no la importancia del movimiento. Pero la actividad propia de los niños y autónoma siempre es movimiento. El juego es movimiento. Siempre tenemos que ver movimiento y juego. El juego es movimiento en pequeño. La manipulación no deja de ser movimiento en pequeño. Y entonces sabemos que también los niños usan su actividad y su juego para integrar las experiencias emocionales. Y vemos cómo cuando hay una experiencia que impacta a nivel emocional, los niños juegan y juegan y juegan una vez y otra vez y otra vez hasta que lo tienen integrado y trascendido. ¿No? Y cuando lo hacen en el juego, esto les permite vivirlo desde un sujeto activo y no un sujeto pasivo que es víctima de una situación, sino que yo activamente juego a eso. Y esto me permite transformar y trascendir. Por ejemplo, un niño que le han puesto la vacuna, por ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor ha sido una experiencia difícil para él. A lo mejor va a jugar luego, si ya tienen la posibilidad de hacer juego de imitación o juego de imaginación, va a jugar a que pone vacuna a otros, al bebé, o que es el médico, o la enfermera, o la mamá, o el niño, o el niño pequeño, entonces se pone en diferentes situaciones y esto les ayuda a sentir que controlan la situación, que es una de las características, ¿no?, de la experiencia para ser resiliente, es que yo no me siento víctima, sino me siento sujeto activo, capaz de transformar. El juego es el gran factor de resiliencia también que tienen los niños, además, claro, de lo que podemos ofrecerles, que es esta primera experiencia de seguridad, de apego seguro. También está esta otra situación que es
permitirles jugar libremente, porque yo desde fuera nunca voy a saber qué es exactamente que necesita jugar este niño, qué es lo que necesita integrar, trascender, aprender, etcétera, etcétera, que lo hacen en el juego. Y solo lo pueden hacer en el juego libre. Y aquí me preocupa muchísimo todo lo que estamos haciendo en el segundo ciclo de educación infantil, donde los ponemos a trabajar y el juego y el movimiento van quedando como algo anecdótico, como algo ahí residual que sirve para que descansen un poco, ¿no? Como una pequeña pausa del trabajo, con un valor ahí, o sea, súper poco valorado. Aun cuando hay proyectos que trabajan desde, pues por ejemplo, por proyectos, ¿no? Pero toda la parte del aprendizaje intelectual tiene mucho peso y queremos sacar un provecho de escolar, justamente, ¿no? Y todo lo que es juego en movimiento autónomo, libre, espontáneo, etcétera, queda muy, muy, muy residual. Y luego, beneficios cognitivos, porque son, como decía Amy Pickler, estos movimientos de juego autónomo es como la universidad de los niños pequeños. ¿Por qué? Donde hacen sus grandes investigaciones y aprendizajes. Si tienen tiempo, espacio para profundizar, para dedicar tiempo y energía a investigar, experimentar, explorar, aprender, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, la pedagogía Waldorf, que tiene una visión más espiritual también de los procesos que viven los niños, si a alguien le interesa esta parte, también los beneficios espirituales. Steiner decía que nosotros debemos adaptarnos al mundo en nuestro trabajo, sobre todo, nos adaptamos, ¿no?, al mundo, pero que hay una parte nuestra que debería mantenerse libre. Y Steiner dice, si creemos en la libertad del alma, debemos comprender cómo el juego libre infantil es la primera expresión de esta libertad del alma, ¿no? Entonces, a la gente que le interesa una visión así un poco más trascendental, también tenemos este aspecto, ¿no?, de una parte nuestra espiritual que sería bueno que se mantuviera ahí libre, aunque una parte nuestra hay que adaptarnos, ¿no?, al mundo. Entonces aquí entramos en este tema que Pilar me tenía como un poco no sé la palabra, me había pedido que tocara este tema. ¿Cómo acompañamos esta actividad libre? ¿Qué significa una actitud no intervencionista? Porque muchas veces también hay cierta confusión con esto. Nosotros no queremos tener una actitud neutral. Lo que queremos es favorecer al máximo un buen desarrollo del juego y del movimiento. Entonces, cuando decimos que no intervenir, siempre hay una intervención. Porque si yo ofrezco un material u otro, esto va a cambiar el juego de los niños. Si yo los dejo en el suelo o no, es una intervención con un gran impacto. Si yo les visto con una ropa u otra, van a poder moverse o no moverse. Si preparo el espacio de una manera u otra, es una gran intervención.
mi actitud, o sea, siempre hay una intervención y queremos que esté, porque justamente queremos que haya una buena intervención. Entonces, cuando hablamos de una actitud no intervencionista, ¿qué quiere decir eso exactamente? Quiere decir que no intervengo directamente en lo que hace el niño, que yo no le enseño cómo tiene que moverse o jugarse, que yo no le corrijo, sin corrigir la manera como se mueve o juega, sin juzgar, sin dar valor, ¿me entendéis? No le hago hacer algo. Esto es lo que decimos una actitud no intervencionista. Y yo no sé si alguien conoce a Ute Strup. Hay alguien que me había dicho que sí la conocía. Es una de mis referentes principales. Ute fue colaboradora de Mi Pickler, es alemana y fue de mano de Ute que me introducí en este trabajo de Mi Pickler. Y Ute dice que para ella trabaja con adultos, pero también ha acompañado niños en contextos de juego libre. Creó un espacio de juego en Berlín que se llama Strandgut, que también hablo de ella en el libro, que es un espacio que es una maravilla. Y entonces cuando Ute habla de cómo ella acompaña el juego libre de los niños, ella dice que hace de camarero. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace un buen profesional? ¿No? Te ofrece todo lo que necesitas, pero no está ahí encima, se retira, va y viene, sabe los tiempos, está atento a si has acabado, si necesitas algo, de vez en cuando pasea para saber si tal. Entonces, un poco esta idea de estar presente y de que nuestra función es crear todo el ambiente, el entorno, para que los niños puedan jugar lo mejor posible sin estar ahí metido ni... creo que esta imagen del... ¿Se dice camarero, no? Sí. Entonces, recordarlo, nuestro papel es favorecer y facilitar al máximo las situaciones óptimas para que todo este gran potencial que tienen los niños de movimiento y juego se pueda plasmar y expresar lo mejor posible. Aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, otra vez volvemos en la calidad de la relación. Dar, que en época de Mi Pickler ella no hablaba tanto del apego seguro, pero es lo mismo, esta relación que hace que los niños se sientan bastante bien con ellos mismos y con el adulto para que tengan disponibilidad, ¿no? Que su energía psíquica no está ocupada en sobrevivir emocionalmente, sino que está libre para explorar, experimentar, etc. Los espacios, crear espacios que sean los mejores posibles para el movimiento y juego. Siempre tenemos que tener los dos presentes. Nunca sabemos cuándo un niño va a dedicar su energía, tiempo y vitalidad, etcétera, a investigar con el movimiento o con el juego o la manipulación. Entonces tiene que estar todo ahí disponible para motricidad gruesa, motricidad fina, etcétera.
materiales. Investigar, estudiar, experimentar, observar y ofrecer buenos materiales de juego. Y cuidar el ritmo. Muy importante, o sea, cuidar este entorno del ritmo, porque, por ejemplo, si los niños tienen hambre, no van a jugar, si están cansados, no van a jugar. Tengo que cuidar el ritmo, que sea óptimo, para que los momentos de actividad libre autónoma sean de calidad también. Luego, si hay preguntas, las podéis apuntar. Entonces, ¿qué necesitan los niños a nivel de la relación? Momentos de atención individualizada. Esto es básico en 0-3. Hay que priorizar los momentos de atención individualizada. Y esta es una dificultad que tenemos, pero hay que invertir mucho ahí. Porque es muy difícil que los niños puedan integrar esta experiencia de relación si solo hay situaciones de grupo. Porque los niños en esta etapa no pertenecen a un grupo. Ellos solo conocen, aunque se relacionen entre ellos, pero la relación siempre se da de tú a tú. Y es imprescindible que estén estos momentos, que estén cuidados y que por eso es tan importante bajar el nivel de estrés de los adultos, de vuestro nivel de estrés al máximo. Hay que hacerse muy consciente cuáles son los momentos que me producen más estrés y poner hilo a la aguja y a veces son soluciones muy prácticas que hay que poner ahí, como una barrera entre la sala y el lavabo, cosas así muy prácticas que muchas veces necesitamos algo de fuera que mire para ver dónde está el nudo para bajar el nivel de estrés del día a día, para poder dar calidad en estos momentos de atención individual. Y presencia, conexión, interés, empatía, etc. Aquí esta presencia es lo básico para todo lo otro, estar presentes. Para estar presentes hay que bajar nivel de estrés, pero también cuando me entreno a estar presente, la misma presencia me ayuda a bajar el estrés. ¿Me entendéis? No tengo que esperar a estar tranquila para estar presente, sino que puedo entrenarme dentro y fuera de la escuela para tener más como práctica en tengo que conocer más este estado de presencia para poder echar mano de esto en los momentos que son más necesarios. Y esto no será bueno solo para los niños, será primero bueno para mí misma. Y esto es lo que tienen ahí en Budapest estas educadoras que han aprendido esta presencia, ¿no? Porque han mamado este estar presente. Y Ute Strupp, que desde los años 70 que frecuenta el instituto y va a observar varias veces al año, etc. Ahora ya no tanto, pero durante décadas fue ahí a observar. Y una vez Ute me dijo, ¿sabes, Sonia? Cuando yo he acompañado muchas educadoras desde sus principios, ¿no? Cuando empiezan y cómo van desarrollando en los años esta manera de trabajar, y ves cómo son que pasa el tiempo y son más y más guapas. Es por esta calidad de
de lo que viven con los niños. Esto es un entrenarse, ¿eh? Y cuando encontramos esta calidad, ya no hay tantas bajas, la gente no se pone tan enferma, no hay tanto desgaste, etc. Porque una cosa es el trabajo que cansa y otra cosa es el trabajo que desgasta. El otro día hablaba con mi suegra y le decía, trabajabais mucho, ¿verdad? Porque vivían en el campo, en el posguerra, había mucho trabajo, y las mujeres es que trabajan en el campo y en casa, y era mucho trabajo. Y le decía, trabajabas mucho, y decía, sí, había mucho trabajo. Y yo le dije, pero ¿verdad que no te estresabas? Y me dice, no, la verdad es que no. Íbamos haciendo, ¿no? Entonces, no es que era una situación ideal, ni mucho menos. No es que queremos esta situación, pero es para decir como hay una manera de trabajar que cansa, pero no desgasta, ¿vale? Y es cuando podemos bajar del ruido mental que lleva el estrés y el desgaste a la presencia, del estar presente. Y es donde están los niños. Por eso tenemos que estar presentes, porque si no, no nos encontramos. No nos encontramos, porque ellos están en el presente. Y cuando podemos bajar a los sentidos de lo que veo, de lo que siento, de lo que escucho, etc., estoy en conexión, estoy presente y ahí nos encontramos. Y puede durar poco, porque a lo mejor es para quitarle los mocos o lavar unas manos o cambiar un pañal o ponerle un babero, pero esto nos alimenta de esta experiencia satisfactoria de la presencia. Y esto trae conexión y la conexión trae, ¿no? Y aquí el interés por el otro, la conexión, y esto nos permite ser empáticos, que es ponerme en lugar del otro, y además daría un paso más, no solo ser empáticos, también ser altruistas, por decir algo, o compasivos, que es dar un paso más y es no solo puedo percibir lo que le pasa al otro, sino que además quiero hacer algo para que se encuentre mejor. Y la gran noticia que os quiero dar, hay un libro muy bueno que se llama El poder del altruismo, que nos explica cómo se ha visto desde la neurociencia que cuando uno tiene una actitud compasiva, en la compasión, o sea, cuando yo vivo una actitud, además de empática, compasiva, en este sentido de que quiero hacer algo para que el otro deje de sufrir, este estado no genera nunca ni una emoción negativa en mí misma. No sé si veis lo importante que es esto. Porque la empatía nos puede llevar al burnout, al desgaste, porque me pongo en lugar del otro. No, por ejemplo, la situación típica de proceso de adaptación. Los niños lloran, echan de menos su mamá. Yo no soy su mamá, no puedo traer su mamá, no lo puedo llevar ahí. Y entonces veo que sufre, me pongo en su lugar, me da pena, me crea impotencia. ¿Veis? O sea, es bueno tener empatía, pero eso también nos puede llevar al colapso emocional. Pero si doy un paso más y además de empática soy altruista o compasiva, o el nombre porque parecen palabras muy grandes, pero son impulsos naturales del ser humano. Entonces, además de conectarse con su estado, puedo subir aquí arriba y pensar,
¿qué puedo hacer para ayudarlo? Es mucho más proactivo. Aquí no me encuentro mal. Esto es lo que es la gran noticia para la gente que trabaja con estas etapas. Y para todos los que cuidamos, para sanidad, etcétera, saber que hay una manera de hacer que no desgasta. Cuidar el ritmo, ¿no? Regularidad, este equilibrio entre la actividad y descanso, muy importante para cuidar estos momentos de juego. ¿Qué hora es? Bien. Espacios adecuados, muy importante. Siempre es importante, pero cuando tenemos un grupo de niños, más importante. Porque con un grupo es primordial crear buenas situaciones de juego y movimiento. ¿Por qué? Porque los niños van a estar más satisfechos y van a bajar los conflictos. Es muy importante que todo lo que tenga que ver, ya hemos dicho muchas veces, con la relación, pero ahora hablando de juego y movimiento, espacios, materiales, ritmo, etc., es importantísimo que sean excelentes para que los niños se entreguen a su actividad muy intensamente, ¿me entendéis? Para que es como que los espacios y los materiales tienen que ser tan buenos que los niños no se resistan a jugar, que es lo que decía Ute de su espacio en Berlín, que los niños todavía no se han quitado los abrigos y ya están metidos en el juego porque no pueden evitarlo. Así de buenos tienen que ser los espacios y los materiales. Y buenos materiales, buenos juguetes. Entonces el juego tiene su evolución. Tiene sus etapas y la primera etapa es la manipulación, luego entra aquí en juego otros elementos como la imitación, entonces vemos que los niños usan cosas que han visto y lo entregan en el juego. Luego va a venir la imaginación, que el juego ahí da un vuelco, ¿no? Entre un niño que está en la imaginación y uno que no, hay como un abismo y vemos que muchas veces no se entienden en el juego. Esto vemos a lo mejor en el grupo de 2-3, que hay unos que están aquí, otros que ya han cruzado, ¿no? Están aquí y es un juego totalmente distinto. Y luego con 5 años llega más lo que es juego de rol y más hacia los 7 años les empieza a interesar los juegos con reglas. Entonces, esto lo he puesto aquí solo para recordar que muchas veces introducimos juegos con reglas con niños más pequeños y no funciona. ¿Por qué? Porque no es su momento. Aunque, por ejemplo, a lo mejor tengo un niño de 5 años que ya puede entender las normas del juego perfectamente y todo va muy bien hasta que pierden. ¿Vale? ¿Y qué quieren hacer entonces? Cambiar las reglas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no están todavía ahí. Cuando realmente están maduros, a partir de los 7 años, es cuando deberíamos ya entrar en esto. Y también hay mucha gente que dice, ¿no?, que es importante jugar con los niños y hay gente que encuentra en los juegos de mesa una manera de jugar con los niños. Bueno, si funciona bien, pero si no funciona, no es por culpa de los niños, sino que es que no están todavía en esta etapa. Vale, entonces en el Instituto Pickler yo os recomiendo un libro que a lo mejor lo conocéis, Los orígenes del juego libre, de Eva Kahlo, que es una joya, ¿vale?, que habla de los principios del juego libre. ¿Cómo investigaban? Pues observando en su ambiente natural qué hacen los niños. Y
lo que decía antes, han llegado a describir más de 100 maneras distintas de manipular un objeto. Y entonces, como empiezan con las manos, observando, cuando observan las manos ya están creando los primeros patrones de motricidad fina y esta primera coordinación, manos, ojo, boca, muy importante, porque usan la boca para conocer y jugar también. Y luego manipulan un objeto y luego 2 objetos y más de 2 y esto, pues hay esta evolución. Saber, si alguien no lo sabe, que en el Instituto Pikler han investigado y podemos acceder a el desarrollo de la manipulación o la motricidad fina. Aquí me gustaría parar un poco porque es algo que no lo tenemos muy presente en general. En la pedagogía Waldorf sí se habla muchísimo del papel de la imitación, pero fuera de la pedagogía Waldorf casi que hay una connotación un poco negativa de la imitación, como si fuera opuesta a la creatividad. No sé si tenéis un poco esta idea. Pero la imitación es algo muy importante en el desarrollo de los niños. Hay un momento en que no solo están interesados en qué puedo hacer o cómo son los objetos, cómo se comportan y qué puedo hacer yo con un objeto, sino que están muy interesados en saber qué hace la gente con los objetos. Entonces, a partir del año y medio, es normalmente el tiempo máximo que las familias aguantan un niño en casa, y que llegan y que nos dicen, es que no puedo hacer, es que no me deja hacer nada. Porque cuando los núcleos familiares son tan reducidos que a lo mejor hay un adulto con un niño de año y medio y este niño está en plena imitación, todo el día va detrás del adulto, haga lo que haga, si está con la ropa estará interesado, si está cocinando estará interesado. Entonces está aquella idea del niño que está siempre por ahí porque tienen unas antenas buscando ver gente que hace algo. ¿Vale? Porque esta condición de acción más imitación, que esta condición singular que está en los niños pequeños, sobre todo a partir del año y medio, acción e imitación, buscan modelos de gente que haga algo, porque no pueden imitar la actividad mental del adulto. ¿Me entendéis? Y aquí tenemos un problema. ¿Lo veis? ¿Lo veis el problema? No. ¿Qué ven hacer los adultos hoy en día? Nada. Lo imitan, ¿eh? Lo imitan porque cogen cosas y hacen así. ¿Pero eso qué es? Lo más pobre. Porque ¿cómo era un ambiente de un niño antes, cuando el trabajo era manual y no mental? ¿Lo podéis visualizar? Toda la actividad que tenía, ¿no?, los adultos, y los niños estaban ahí inmersos en un mundo de trabajo visible. ¿Y qué les pasa cuando ya no hay nada a imitar? ¿Qué les pasa? Que se ponen muy nerviosos. ¿Cómo están los niños hoy en día? Entonces, aquí hay un tema que es muy importante, que es volver a crear ambientes de trabajo, de vida, ahí donde están los niños, donde puedan ver, porque
hay una parte del juego que es lo que nace en ellos, ¿vale? Toda la manipulación es todo lo que nace de ellos y que se expresa en la manera como juegan. Pero luego el juego necesita alimentos. Y el trabajo del adulto, la acción del adulto, es alimento para el juego del niño que ya está en la etapa de imitación. No sé si me entendéis qué quiero decir. Porque, por ejemplo, el niño que está en la manipulación, yo le voy a dejar ahí un objeto y él lo va a descubrir, se va a interesar, va a intentar cogerlo y lo va a manipular. Luego va a pasar de una mano a la otra, va a poner la boca, lo va a oler, lo va a tirar, lo va a experimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando está en la imitación, si alguna vez ha visto a un adulto limpiar con un trapo, ¿qué hacen los niños después cuando se encuentran esto? Y van por ahí limpiando porque han integrado una acción y lo transforman en juego. Y van a continuar manipulando, pero además van a integrar experiencias que han podido observar, imitan. Y cuanto más rico es el ambiente a nivel de acciones, más rico será el juego de los niños. Además, cuando el adulto trabaja de verdad, que digo yo, para un niño pequeño, el trabajo mental ahí no hay nada. Pero cuando el adulto se dedica a hacer algo de provecho para un niño pequeño, ellos no solamente pueden imitar lo que ven hacer el adulto, también imitan la actitud interna de entregarse a un trabajo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se entregan a su trabajo, que es el juego. Entonces, cuando los adultos trabajan, los niños juegan con más intensidad. La entrega al juego es mucho más intensa en el sentido positivo. Están mucho más ocupados jugando. Y esto es uno de los problemas que tenemos porque a muchos niños les cuesta jugar. Les faltan, no necesariamente que los adultos jueguen con ellos, sino les falta que los adultos estén activos. Esto les sirve de inspiración y modelo. La imaginación, entonces, es otra etapa. Aquí en la pedagogía Waldorf hablamos de las fuerzas de fantasía, donde esta capacidad de crear imágenes se hace muy plástica y muy rica, muy creativa, y donde los niños necesitan desarrollar, porque la imaginación es un potencial. Lo tienen como un potencial todo el juego. La manipulación es un potencial, pero hay que desarrollarlo, igual que la imitación, igual que la imaginación. Y aquí es donde las pantallas hacen aquí un mal enorme, porque cuando estoy delante de una pantalla no puedo imaginar. La imaginación se desarrolla cuando el niño tiene que crear las imágenes que no están en ninguna parte. Por ejemplo, cuando yo le explico un cuento o cuando yo le explico algo, ¿no? Como si yo ahora, por ejemplo, os digo que cuando yo era pequeña vivía en una casa, ¿no? Entonces, si cerrar los ojos, un momento, podéis cerrar los ojos un momento. Y os digo, cuando yo era pequeña vivía en una casa. Y esta casa tenía un jardín. Y en el jardín de mi casa teníamos un pozo.
Y al lado del pozo había un árbol muy alto. Y ahí arriba de todo, un pájaro construyó su nido. Vale, gracias, ya puedes. ¿Veis? Cada uno ha hecho ahí una casa. Cuando he dicho jardín, el jardín, luego el pozo y un árbol. Y cuando he dicho muy alto, habéis hecho crecer el árbol. Y ahí arriba, ¿me entendéis? Esto es imaginación. Si yo os pongo aquí el dibujo animado de la casa, el pozo, el árbol, el pájaro, todo esto, no hay posibilidad de imaginar. Y estas fuerzas de fantasía se desarrollan cuando los niños se ven obligados, entre comillas, a crear todas estas imágenes. Entonces aquí es donde todo, según el segundo ciclo de infantil, debería estar lleno de cuentos orales para que estas fuerzas imaginativas se desarrollen con todo este potencial y que sean robustas, porque todo el pensamiento, la base primera para poder pensar en abstracto, en física, matemáticas, filosofía, poesía, música, etc., es la capacidad de crear imágenes. No está todo desconectado. No venimos con todo un potencial que no tiene nada que ver con lo que tenemos que desarrollar. Hay que romper con esta idea. Bien, y entonces otra cosa muy importante es cómo en el juego libre los niños tienen la oportunidad de desarrollar estas habilidades sociales que hemos comentado, ¿no?, con sus iguales. Y aquí entra este otro papel muy importante de los adultos en los momentos de juego, que es la gestión de los conflictos. Como hemos dicho, tenéis niños muy pequeños que les cuesta mucho convivir y se dan muchos conflictos, por ejemplo, por los objetos, es lo típico. Juegan y hay conflictos por los objetos. Por un lado, es una gran oportunidad para los niños porque las habilidades sociales no se pueden desarrollar en la teoría, hay que vivirlas. Yo no puedo explicar un cuento sobre la gestión de la frustración. Los niños tienen que vivir la frustración para experimentar y saber qué hago yo con esto que me pasa por dentro. Y los niños no necesitan estar en grupo hasta los 3 años. Pueden estar, pero no es una necesidad vital. Pero a partir de los 3 y sobre todo a partir de los 5 sí lo es. Jugar con otros niños. Y aquí es un gran laboratorio de convivencia. Y pasa una cosa muy mágica, que es que cuando los niños ya están en pleno juego, ¿no?, de fantasía, imaginación, y tienen aquel entusiasmo por jugar y se encuentran con otros y se encuentran en situaciones complicadas, por ejemplo, que yo quiero ser la mamá y yo también, pero no queremos dejar de jugar, entonces hay que encontrar una solución. ¿Lo veis? Y esto no está marcado por el adulto, sino que es una vivencia de los mismos niños, que si hay 2 que quieren ser mamás y no quieren dejar de jugar, esta es la maravilla, lo hacen porque quieren, por el placer de jugar. Y entonces empiezan ahí con, pues vale, pues hay 2 mamás, o pues hoy soy yo y luego mañana tú, o uno que renuncia y dice, vale, pues yo seré el bebé. Entonces, aquí está la maravilla de cómo el mismo juego, con el modelo que ha dado el adulto en los primeros años,
los niños pueden poner en práctica algo que es imposible crear desde fuera. Este mismo placer por ceder, por ajustarse, por adaptarse al otro. ¿Por qué? Para que el juego no acabe, ¿no? Y luego acabar hablando un poco de la observación, que otra cosa que me gustaría decir algo, porque Amy Pickler daba mucha importancia a observar, y sabemos que es, bueno, si los niños necesitan sentirse vistos, también hay que observarlos cuando juegan, pero hoy en día hay mucha tendencia al registro digital, ¿no? Entonces veo los adultos que están con el móvil, con la tablet, donde se pone mucha energía, tiempo y recursos a hacer fotos, editar fotos, enviar fotos, tal, cuando tenemos otras necesidades tan urgentes. Entonces, intentar dar su lugar a eso y no dejar que esto ocupe espacios necesarios para otras cosas que son más primordiales. ¿Cómo observan ahí en el Instituto Pickler? Observan, las educadoras no se sientan a observar. Esto es algo que no se ha entendido bien. Las únicas que se sientan a observar son la gente que entra desde fuera y que están investigando o aprendiendo. Pero la gente que trabaja directamente con los niños no están sentadas observando. ¿Cómo observan? Mientras hacen. ¿Y cómo los registran? Una vez no están con los niños, escriben lo que han visto. Entonces, esto es un entrenarse en estar presentes y estar interesadas y observar con atención, porque cuando me siento a escribir y no sé qué he visto, el día siguiente lo voy a observar mejor. ¿Me entendéis? Y esto lo integro, no es algo que hago la foto y ya no tiene nada que ver conmigo. Y esto para enviar a las familias, sino que hay un contacto, hay un interés y los niños lo perciben cuando pongo el interés en saber qué están haciendo. Y la observación del juego tiene que ser descriptiva, no de dar un valor. Ha jugado muy bien, ¿qué he visto? Descripción, ha hecho esto, lo otro, ha subido aquí, ha puesto esta pesa dentro de tal. Y poco a poco me entreno a ver, a mirar y ver, porque muchas veces miramos y no vemos. Y sé que he visto cuando luego voy a escribir y sé que tengo que escribir porque lo he visto. Cosas simples, sencillas, cortas, pero creamos un hábito. Yo he trabajado con esto con equipos y no os podéis imaginar los beneficios cuando empezamos a observar qué hacen los niños. Es que cambian, hasta cambia el vínculo, porque los niños sienten que nos interesamos por ellos, se sienten vistos y se crea ahí una complicidad. Entonces es muy importante observar, pero hay que ver cómo observamos y cómo registramos. Muy importante. Bien. No hay nada que decir. Lo paso. Gracias. Bueno, ahora tenemos un momento para que le hagáis las preguntas que queráis o alguna reflexión. Adelante.
Es mucho, son muchas horas y... Hola, gracias. Quería preguntar, porque has hecho varias alusiones a países europeos, Portugal, Budapest, Francia, y quería saber, aparte de las ratios, si nos podías hacer una breve descripción de cositas que nos pudieran aportar, cómo actúan allí, que imagino que se parecerá aquí, pero si podías detallar un poquito más. Perdona, no he entendido muy bien cuál era la pregunta. La pregunta es si nos puedes hacer una breve descripción, si nos puedes describir cómo trabajan algunas cosas o recursos, algunos aspectos que has mencionado de espacios, materiales, de los espacios educativos europeos. Porque has mencionado en tu exposición muchos países y quería saber... no puedo hacer una breve descripción. Breve, ¿no? Esto es justamente lo que he intentado hacer en el libro, hablar de los espacios, los materiales, etc. Así, de entrada, un poco por encima es lo que he comentado, ¿no? Que se cuida, pero esto daría para... Es que sí, es que no sé cómo, ni por dónde empezar. Sí. Y no solo en otros países, aquí también hay gente que trabaja así, sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en relación un poco a cómo... No sé dónde está. Mi pregunta va en relación a cómo hacer llegar, nosotros en el aula, en el día a día, trabajamos de una manera así, dándoles espacios, buscando los materiales, cómo hacerles llegar a las familias también este tipo de juego para que jueguen de la misma manera con los niños, les den esa libertad y no dirijan el juego de los niños y el niño necesite al adulto constantemente para jugar. Sí, bueno, primero lo tenemos que integrar muy bien nosotros. Esto también lo hablo en el libro porque es muy importante entenderlo bien eso. O sea, hay una parte del juego que es, ¿no? Que es lo que le sale del niño y se expresa y que hay que dejarles tranquilos para que puedan desplegar todo este potencial. Pero hay una parte del juego que se juega con otro. Hay un aspecto social del juego donde, por ejemplo, cuando los niños hacen así y luego nacen así, ¿no? Te dan y lo esconden o te piden, o cuando son un poco más mayores que te hacen un café y te traen. Entonces, tampoco es que no debemos jugar con los niños. Cuando lo que intentamos es respetar la iniciativa de los niños, pero cuando el niño busca al adulto, hay que responder. Esto es importante porque no es un decir, no, tú solo, porque tú tienes que jugar solo. No es eso. Lo que pasa entonces es que intentamos no crear dependencias. Ahí donde el juego se expresa de una manera autónoma, le permito y le respeto, y cuando el mismo niño tiene momentos de buscar o de compartir el juego, es muy importante que el adulto responda a esta iniciativa, porque este placer de jugar juntos, ¿no? Otra cosa es que compartir con las familias la importancia de estar disponible, tener algunos momentos de disponibilidad, porque los niños lo necesitan y a lo mejor estás súper disponible y ellos se van a jugar, pero tener estos momentos de disponibilidad y que también abrir a las familias esta idea de que yo puedo estar disponible trabajando en algo que no sea mental.
Entonces todas las actividades arquetípicas de una casa, sea limpiar, ordenar, la ropa, la comida, todo esto sirve para los niños pequeños. Entonces yo estoy disponible, estoy activa, estoy presente y acompaño al niño. Porque hay familias que se sienten obligadas a jugar. Y el problema de cuando el adulto se siente obligado a jugar es que no puede disfrutar de este momento de juego porque a lo mejor no le interesa jugar. Y además es que los niños jugarían sin parar y nosotros nos cansamos de jugar. Entonces todo esto también he querido poner en el libro, que son ideas que ayudan. Y cómo compartir desde la experiencia de lo que vivimos aquí, ¿no? En nuestro espacio educativo, podemos compartir cómo es cómo trabajamos cuando los niños juegan. Podemos convidarlos a observar situaciones de juego libre para que puedan ver cómo son. En este sentido son muy, muy interesantes los espacios familiares, donde las familias se pueden juntar y observar cómo juegan los niños de manera autónoma. Entonces es una experiencia concreta, donde pueden como maravillarse de todo lo que llegan a hacer los niños en su juego autónomo. Y no sé, a lo mejor en las reuniones, no sé cómo. Gracias, Sonia. Bueno, mi pregunta va muy en línea con lo que acabas de responder. Hablabas de que hay veces que a los niños les faltan adultos activos, sobre todo en su periodo de imitación o en esa etapa de juego. Entonces, nosotras que pasamos tantísimo tiempo con los niños, casi más que sus padres, que son jornadas de 8 o 9 horas, nosotras, ¿qué papel podemos tener o qué modelo podemos dar a los niños como adultas activas en el aula? Activas y no hiperactivas, ¿eh? Por favor, porque si no los niños estarán igual, ¿eh? Es lo que pasamos, ¿no? Creo que pasamos de estar hiperactivas con las actividades, tal, a sentarnos. Como si lo ideal fuera que, ¿no? Hago lo que hago, pero mi objetivo mayor es estar sentada para atenderlos. Entonces, no sentarse en el suelo ya es algo importante. Tenemos la idea que cuando estamos sentadas en el suelo estamos más disponibles. No es cierto. Porque cuando estoy sentada en el suelo tengo 3 niños encima, otro aquí y tal. Si pasa algo ahí, hasta que quito un niño, 2 y me levanto, entonces no estoy más disponible. Cuando un niño necesita, hay que bajar y atenderlo, pero no instalarme en el suelo. ¿Se entiende? Y hay muchas cosas que hacer. Entonces, me dedico a una actividad tranquila, pausada, pero activa. No sé si se entiende. No instalarse en el suelo es un gran primer paso. Y eso os digo por experiencia, porque con muchos equipos que he trabajado, cuando llego veo a los adultos en el suelo y los hago levantar y todo cambia mejor. Los niños juegan mucho más y mejor cuando los adultos no están instalados en el suelo. Y observo y atendo y estoy disponible, etc. Y aprovecho para hacer cosas, por ejemplo, trabajar en el jardín o todo el trabajo que puedas hacer sin desatender a los niños, lo integro. Y yo digo que hasta podemos invitar gente a trabajar en la escuela. Porque cuando viene gente a trabajar, ellos están súper interesados, ¿o no? Sí.
Hola, bueno, yo soy yo. Aquí. Aquí, sí. Bueno, te doy las gracias por todo lo que nos has comentado, pero sobre lo que acabas de decir, pues a nosotras sí que nos está generando ahí un choque, porque sí que somos de estar en el suelo. Entonces, has explicado un poco a qué te refieres con seguir haciendo cosas, ¿no? Mientras que ellos están jugando. Nosotras sí es que es verdad que estás en el suelo, observas, es verdad que cuando estás en el suelo se te acercan mucho más, pero todavía no sé muy bien a qué te refieres con hacer otras cosas, ¿sabes? No sé si recolocamos los espacios, pero no teníamos el concepto de estar en alto. Tenemos el concepto de estar a su altura siempre, todo el rato. Ya. Entonces es algo que sí que me ha chocado mucho. Lo que es muy importante es estar a su altura para atenderlos cuando necesitan. Pero ya sé que es un choque porque es como llevamos mucho tiempo aprendiendo lo importante que es sentarnos en el suelo. Pero os digo desde mucha experiencia, una vez y otra, cuando el adulto se levanta todo mejora. Entonces, no se trata de estar lejos de los niños, sino de que el adulto haga lo que le toca hacer a un adulto. O sea, lo que tengas que hacer normal, desde preparar, no sé, los biberones, o cambiar a un niño, o ordenar el espacio, o atender a otro, porque, ¿qué pasa normalmente? El adulto tiene mucho trabajo, ¿o no? Entonces me siento, los niños me suben encima y luego los tengo que quitar para levantarme. ¿Me entendéis? Entonces, esto complica mucho las dinámicas. Pero sobre todo porque ellos no necesitan que estemos sentados en el suelo, necesitan que estemos disponibles para atenderlos. Es distinto. Y eso no quiere decir que no me pueda sentar en el suelo en algún momento, pero eso suele dificultar mucho las dinámicas. Es que muchas veces rompe la dinámica del juego cuando el adulto se sienta. Es porque ellos leen la comunicación no verbal. Es ahora toca estar aquí, pues estamos aquí, me siento aquí. ¿Me entiendes? Es como doy otro mensaje. ¿Sí? Hola, muchas gracias porque es tan relajante escucharte que favorece muchas dinámicas. Yo te quería preguntar por algo que en tus charlas creo que has mencionado y es sobre el tema que tenemos de los grupos homogeneizados, es decir, los mismos niños con las mismas edades en un aula. Para mí siempre ha sido muy interesante el mezclar esos grupos porque la imitación que tú dices se produce con niños de distintas edades. Lo interesante sería tener 0,6 en el centro, pero como nos los han quitado, pues tenemos el 0,3, ¿no? Pero me parece enriquecedor, tanto para los más pequeños como para los más mayores, en este caso serían los de 2 años. No sé tú qué opinas de esta mezcla, entre comillas. Sí. Bueno, ya más que estén en la misma edad, es que estén en grupos en esta etapa 0-3, ¿no? Yo creo que es muy importante e interesante que estén mezclados de 3 a 6. Creo que es lo ideal, de 3 a 6. De 0 a 3 lo veo más complicado por cuestiones de etapas de desarrollo. Entonces no es fácil mantener, por ejemplo, si yo tengo niños que caminan ya, que corren, con niños que se desplazan gateando, otros que todavía no se desplazan, hay que tener una organización tremenda, espacios protegidos, etcétera, para que todos estén a gusto y puedan desplegar su propio movimiento y juego a su manera, en su etapa, sin que los otros les pisen o les atropellen. Entonces lo veo más complicado mezclar
antes de los 3 años, y si se mezcla hay que cuidar muchísimo. Tendrían que ser pocos niños y con espacios protegidos, adultos muy disponibles, y lo veo complicado con el panorama que tenemos. Sí, es verdad, o sea, si fueran muy pocos niños y los espacios y pudieran tener espacios protegidos, etcétera, genial, pero los ritmos son muy distintos. Hay niños que, ¿no?, a lo mejor que descansan por la mañana, los otros están súper activos. Lo veo un poco complicado. Momentos puntuales, claro. Hola. Muchas gracias, Sonia. Mira, apuntando, o sea, me voy a ir un poco a lo que se ha generado, el debate que se ha generado anteriormente, y un poco en relación a la psicomotricidad, cuando la sesión es conducida por un adulto que está todo el tiempo en el suelo, o acompañada, eso de conducida, pues se genera una intensidad muy alta entre los niños, y hablo de niños de 0-3, y cuando el adulto se levanta, aunque es verdad que es otro contexto y es pues otro encuadre, cuando el adulto se levanta, esa intensidad baja automáticamente. Aunque lo has experimentado, ¿eh? Lo has experimentado. Sí. Y de hecho, solamente me agacho para... porque es verdad que en el recorrido, ¿no?, cuando empiezas con la psicomotricidad, pues pones a prueba pues todo lo que tú eres, quién eres, y lo pones con los niños. Entonces, has escuchado que igual si te sientas, has escuchado, y entonces allí cuando te formas te dicen que hay que ajustarse a lo que está pasando. Y entonces, después de muchas sesiones, te das cuenta de que el niño solo necesita, bueno, aparte de que le espejes y todo esto que hacemos en psicomotricidad, necesita de tu presencia y sentirse seguro cuando tú estás ahí arriba y cuando te ven. Incluso estás haciendo con otros niños, pero ellos saben que estás, ¿no? Estás atendiéndoles, te agachas para atenderles, saben que estás y estás haciendo. Es que este tema es un tema complicado de entender. Hay una línea muy delgada entre la presencia, me pongo a hacer y no estoy presente, ¿no? No he visto lo que ha pasado y entonces me enfado porque ha pasado y no... A veces, como somos educadores, somos adultos y somos personas. Entonces hay una línea muy delgada. Por eso quería compartir lo que pasa en la sala de psicomotricidad cuando tú estás mucho en el suelo. La intensidad de la sesión sube hasta el punto de que, bueno, pues se pelean más o se generan conflictos. Interesante. Sí. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, primero agradecerte todo lo que nos has explicado, pero yo hay dos cosas también que me gustaría resaltar, que tienen que ver con lo que acabas tú de comentar y con lo que ha comentado la anterior compañera, ¿no? Porque creo que si son dos cosas que como que pum, que en nuestra cabeza nos remueve, ¿no?, de nuestro trabajo cotidiano. Es esto de estar en el suelo, ¿no?, que es algo como que hemos como crecido profesionalmente con ello, ¿no?, o pensamos que lo hemos hecho. Y otra cuestión es el tema de la observación, ¿no?, que yo lo comparto, pero me abre otra mirada, ¿no?, porque actualmente pues es muy constante ver, por lo menos en mi escuela y a lo mejor no sé si en las demás, pero siempre alguien con un móvil haciendo fotos a los niños porque hay que registrar lo que pasa, lo que vemos, y comparto contigo el que eso nos hace muchas veces, pues hacemos la foto y ya está, ¿no? Y no reflexionar sobre lo que ocurre. También es verdad que el tiempo que tenemos es muy limitado y sentarte a escribir
lo que ocurre, pues es complicado, ¿no? Pero sí, no sé, de todo lo que has contado, que ha sido todo muy interesante, creo que estas dos cosas, no sé, nos tienen que hacer reflexionar como colectivo y como profesionales, porque son muy interesantes y ponerlas en práctica o intentar ponerlo en práctica el mayor tiempo posible. Y también lo que comentas de al estar el adulto de pie haciendo cosas cotidianas, ¿no? No solamente que a veces, claro, caes en lo que tú comentabas de no ver o te has dado la vuelta para algo y no ves lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí haciendo cosas cotidianas de la clase, que hay muchas cosas que hacer y siempre las tenemos que hacer cuando los niños no están durmiendo, fuera de nuestro horario, y quizás pues podíamos aprovechar esa manera de ver nuestro trabajo como pudiendo aprovechar también momentos donde están los niños, ¿no? Claro. Y nada más. Más que una pregunta, es una reflexión. Sí, gracias. Esto de la documentación y las fotos y tal, lo digo porque me he encontrado, por ejemplo, con equipos que me dicen, es que claro, no tenemos tiempo para hablar de las dinámicas de los niños, es que no hay tiempo. Y yo, pero los momentos de reunión, bueno, claro, es que hay que editar las fotos, enviarlas, no sé qué, y es que eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo esto puede estar ocupando lugar de hablar del trabajo? Entonces, a veces creamos necesidades y nos dejamos llevar ahí por cosas que son, que invaden, ¿no? el espacio de trabajar lo más básico. Última pregunta, ¿vale? Bueno, pues... ¿No hay más preguntas?